Comunidad de agradecedores con que nos lleva a agradecer y generar abundancia. En esta oportunidad escogieron todos ustedes con esta encuesta este libro que se llama Agradece y genera abundancia de Pat Brown. En esta oportunidad van a ser 30 días de agradecimiento. Hoy es el primer día. Todos los días les voy a colocar un ejercicio. Se los voy a dejar por acá por la comunidad para que lo puedan compartir con quien ustedes quieran y por supuesto para que lo inicien y lo terminen. No pasa nada si se les pasa un día, no voy a ser estricta. Simplemente lo que les invito es para que se comprometan con ustedes mismos y que hagan todos los ejercicios para que agradecemos y creamos abundancia. En esta oportunidad les traigo este libro, lo va a abrir una persona muy especial que sabe muchísimo de este tema y cuando el libro nos hace hacer un balance de nuestra vida, yo dije, la persona indicada es ella, porque ella tiene un programa donde ella hace algo parecido con la rueda de la vida. Y yo dije, pues es la persona indicada para que nos hable. Ella está aquí en Colombia, de Popayán, es psicóloga, es experta en el subconsciente, por supuesto, una gran psicoterapeuta. Próximamente yo sé que va a ser un libro, una escritora súper interesante, sus libros nuevos, y aparte es mi amiga personal. Les presento a Magda Yandar. Muchísimas gracias, Magda, por acompañarnos. Y la primera pregunta que le hago a todos mis invitados, ¿qué es para ti la gratitud y cómo agradecer y generar abundancia? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Mira, por acá también lo tengo. La realidad es que sí lo leí y pues de hecho no es algo que tenga en este momento. Aquí les comparto la fecha, ¿no? 2018. Y para mí fue una experiencia muy interesante. Muchos de esos ejercicios los también incorporé dentro de lo que tú compartías, que era el EMA, que es el entrenamiento que acompaña en relación a eso. ¿Qué es la gratitud para mí? Es el dar esa capacidad mental dirigida de darme cuenta de las bendiciones que tengo y disfrutarlas. Es la esencia. Transitar haciéndome consciente de las bendiciones y disfrutándolas. Estar aquí, no estar distraído ni en el pasado ni en el futuro. Y son justo los ejercicios que ella nos trae, un ejercicio día a día. Pero lo primero que nos manda es hacer, bueno, nos manda, no, nos sugiere Nos que hagamos orienta. un balance de nuestra vida, ¿no? A nivel de lo que es el capital alquímico, el capital creativo, el capital espiritual, el capital social. Y bueno, explícanos un poquito cómo hacer ese balance. Yo les voy a compartir un documento donde ustedes van a puntuar del 0 al 10 cómo están en cada uno de esos capitales, que es lo que nos va a explicar Magda, y vamos a escoger también una imagen que va a ser como la señal que nos lleva a estar como en el camino correcto. Ella le llama un tótem, yo le digo un arquetipo, hay gente que le dice señales, hay Yo gente le que digo le dice, señal. exacto, señales. Entonces, es simplemente van a escoger como un elemento, yo por lo menos escoge, por decirle, yo escojo el 1111 y cuando me sale en el teléfono el 1111 es como que ya sé que voy como en el camino correcto. Nos invita también a tener una señal de la naturaleza, que puede ser, no sé, una mariposa, un colibrí, ver una flor, de repente ver una paloma, lo que ustedes quieran, algo que los conecte con la naturaleza y que nos lleve cómo estar en el presente. Una frase, nos indica ver una frase, por lo menos yo escojo siempre soy suficiente y cuando la veo por ahí en redes sociales o la veo escrita o me la consigo en un libro, pues yo sé que esa es la frase y eso es lo que nos invita. Entonces Magda nos va a decir cómo vamos a hacer ese balance y qué significa cada uno de esos capitales. Adelante, Magda. Bueno, hay una de las cosas de pronto para compartirles en el tema de la señal, para que sí tengamos esa confianza. Ella habla del campo, ¿no? Digamos que uno puede hablar del universo, puede hablar de Dios, puede hablar del campo cuántico, puede hablar del campo universal. Independiente del nombre, tú puedes pedir y hablarlo, ¿no? Y eso es parte como del ejercicio. Y de hecho, Pangrun lo tiene en otros libros, ¿no? Donde ella lo amplifica. En E, está en E a la 3, ella también tiene ese material. Cuando hace muchos años, cuando yo empecé este camino, de hecho, antes, yo recuerdo que a Dios le dije que quería una señal y es una figura. Y la realidad es que ha sido interesante porque cada vez que las cosas se van presentando, después de que las he decretado, programado, ¿cómo sé que sí? Primero porque me dan paz
y segundo porque va acompañado de eso. Esa figura, por ejemplo, cuando con la persona con la que me casé, ya cumplo 12 años de matrimonio, yo le estoy contando que hace tiempo, ajá, en febrero cumplo 12 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando antes de casarme, esa señal apareció en una mancha, apareció en en una gota, apareció en un huevo, apareció, sí. O sea, te cuento que son, pues porque por eso me casé, digamos, bueno, también pues porque hay una relación, pero fue un camino. Cuando empecé el camino, el momento de decir voy a dejar el mundo empresarial y me voy a dedicar solo al desarrollo personal, ese día que estaba precisamente en una actividad de programación, una persona me regaló un mango en esa forma, me regalaron ese día, bueno, estaba precisamente había como una piedra gigante donde estábamos y había como una especie de líquen y era en esa forma, o sea, las probabilidades así. Entonces, ¿qué sucede? Sí creo y lo sé, porque es una forma en que nosotros empezamos a comunicarnos con ese campo y a saber que nos está respondiendo. De pronto yo lo hablo a Dios y es verdad, de pronto te permite tener una cercanía y tú le puedes decir, dame una señal, pero tú debes pedir una señal probablemente que sea específica. Yo la tengo. Todavía sé, por ejemplo, de hecho hay personas que entran a trabajar conmigo y cuando me doy cuenta tienen esa marca, ¿sí? Entonces, para que mires como el impacto de lo que es ese tipo de experiencias. Entonces, pues uno podría una persona decir una estrella, un corazón, una mariposa, una flor, un punto, bueno, también puede ser una frase, puede ser un tipo de animal. Entonces, digamos que esa es una experiencia para que a medida que tú vas viendo este proceso de avance en los 30 días puedas decir, ok, es chévere. Y una invitación para cuando hacemos este tipo de retos que yo sí les quiero decir a todos es, por favor, disfrútenlo. O sea, no lo hagan con el estrés de, no, es que yo tengo que generar riqueza y plata y es que sí. No, háganlo como un experimento. Vamos a jugar. Vamos a jugar con la experiencia de la vida, vamos a jugar con la experiencia de crear, vamos a jugar y eso va a permitir que fluyas en un proceso que se llama la alegría, el disfrute y como cuando tú estás en un parque de diversiones gigante, y supongamos un Disney, tú siempre vas de un juego a otro no preocupado, sino que tú dices, ¿y ahora con qué van a salir y qué cosa nueva me va a encontrar y qué cosa chévere voy a vivir? Y fluyes por el parque sin angustia, simplemente lo disfrutas. Entonces, si tú me preguntas y ahora que decía Sandrita y es, ¿cuál es el paso inicial? Y yo siempre digo es la gratitud. La gratitud que nos permite a nosotros decir, enfocarme en lo que sí tengo. Y este es un paso muy importante para hacer este tipo de, digamos, como de inventario. La mayoría de nosotros a veces nos enfocamos mucho en lo que no tengo, en los que no están, en lo que no es, en lo que no es aún como yo quiero. Y eso nos llena de desdicha, frustración, envidia y preocupación. Inmediatamente nos quita la alegría, nos quita la motivación, nos quita la esperanza, nos quita la confianza, nos quita energía. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este inventario, quiero que tengamos claro que no lo vamos a hacer como un punto de frustrarse, sino como un punto de partida para entrar en un juego en el cual tú te vas a permitir identificar cómo a través, y para mí todo esto arranca también en programación subconsciente, y cómo tú a partir de toda esta programación, a partir de esta nueva forma de pensar, a partir de cambiar tus emociones y tus pensamientos, vas a poder mirar avances significativos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos, por eso me pareció muy interesante estos 5 aspectos. Bueno, en la rueda de la vida yo lo manejo en 12. Cuando hablamos, les decía 12 áreas de la vida, las mido específicamente. El libro en cuestión plantea, que me parece interesante, 5. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces pensamos que cuando hablamos de abundancia es pensar en que tenemos 10 millones de dólares en el banco, pero en realidad eso es solo un aspecto. No, la riqueza económica es solo una, pero también hay otros aspectos como la abundancia de tiempo, la abundancia de amigos, la abundancia de la forma en que yo vivo la vida, ¿sí? Cómo la transito, cómo me muevo, mi capacidad de crear, mi capacidad de sentirme conectado con Dios, con todo, mi capacidad de sentirme en poder y creación de la vida. Entonces, cuando yo empiezo a identificar que la riqueza no obedece solo a tener una cifra de dinero, sino que podríamos estar hablando de una gran capacidad de salud, las cosas empiezan a tener un balance diferente. Entonces, partiendo de este principio, uno, vamos a enfocarnos en agradecer, pero no decir, oye, gracias, Sandrita, por todo lo que tú has hecho por tantas personas para conectarnos con cosas tan bonitas, sino sentirlo.
sentir el qué por bien. qué esa persona, lo que hizo, tuvo significado en tu vida. De hecho, yo le agradezco a Sandrita porque Sandrita fue un puente muy interesante, por ejemplo, para conectarme en su momento con Metro Integra, y ella conecta el mundo, y con ella he tenido la experiencia de conocer su casa, conocer muchos espacios, y siempre ha sido, cada encuentro suma una experiencia bonita que uno guarda en su corazón. Entonces, gracias por eso. Pero es muy importante no solo decir, oye, gracias, sino entender eso qué significó para nosotros y Ujú. lograr que esa sensación llegue al corazón. Entonces, lo que vamos a hacer es arrancarlo desde allí. Cuando nosotros hablamos, Exacto. por ejemplo, del capital, Ujú, entonces ahí sería bueno que cada uno en el material que Sandra les envía o en una hojita coloquen los 5 aspectos, ¿sí? Entonces estamos hablando del capital alquímico, del espiritual, del creativo, de aventura y el de social. Entonces, Sandrita, si quieres, comparte la pantalla. te lo voy a compartir para que lo tengan, para que lo vean. Y así, a ver, ¿dónde la tengo? Voy a compartir acá. ¿Ya? ¿Lo ves? Ok, ya, ahí está. ¿Sí lo Ujú. ves? Sí, Ajá, sí, sí. ok. Ahí ya Entonces está. acá tiene el capital Ya no está, ya está. alquímico. Ok. Mira, esta es la hojita que Sandrita les va a compartir. Ujú. Y ahí cada quien va a puntuar. La idea es que cada quien lo puntúe. ¿Me escucha? Sí, Ok. Déjame pero ahí quitar. ya se dejó de ver, mi Sandrita. ¿Se lo dejó de ver? Ah, claro, porque Ujú. ahí, ahora sí. Ahora sí se ve. ¿Lo puedes Ok. ampliar para que de pronto ellos puedan verlo? Sí, lo voy a colocar un poco más grande. La idea es que ustedes puedan puntuar su capital. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle 200, será mucho. Bien. Ajá. El capital Entonces, alquímico. perfecto. Aquí, pero aquí, ¿cómo lo Entonces, podemos medir? ¿Cómo dices tú? aquí ¿Tal vez voy a con el esa escala. subconsciente Ujú. o cómo? Ajá. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué significa alquimia? Significa esa capacidad que yo tengo de transformación. En este caso, partamos de que el alquimista eres tú y que la forma en que tú generas esa alquimia es, hablemos de que la sustancia es la vida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de capital alquímico, estamos hablando de esa capacidad que yo tengo de transformar las experiencias en lo que yo quisiera o en experiencias más plenas. Es decir, el alquimista soy yo. Pero Exacto. para poder eso, ahí es donde, ¿cómo mido ese capital alquímico? Cuando yo digo, espérate, yo ya soy consciente de que soy un creador consciente y que sé cómo crear cosas positivas en mi vida y que sé cómo transformar lo negativo en algo que yo sí quiero, que sé usar el poder de mi mente, el poder de mis emociones, el poder de mi energía, el poder espiritual. Entonces yo diría que aquella persona, por ejemplo, te doy un ejemplo, digamos como en algo, a veces cuando Sandita sabe, yo tengo entrenamientos, muchos de mis entrenados llegan con una lista de 10 cosas, terminan el año y tienen 10 y más. Ellos definitivamente tienen un 10 en alquimia, ¿sí? Porque cogen Ujú, una situación que no les gusta, hacen la programación y terminando un año o al cabo de los meses, pues es una nueva realidad en su vida. Ellos ya se dieron cuenta que ellos son los que se transforman y que ellos son los que transforman la experiencia. Entonces, esto es importante como para tenerlo presente. ¿Quién no es, digamos, tendría un uno? Quien piensa que todo le pasa, quien es víctima, ¿sí? exacto. Quien piensa que me hacen, soy de malas, es que solo me mandan pruebas y pruebas, Dios me tiene como su mejor guerrero y se le olvidó quitarme el título, ¿sí? Mm, Cuando sientes que, por ejemplo, dependes, ¿no? Dependes de la luna, el astro, dependes del horóscopo, dependes de una programación que alguna vez, una lectura de cartas que alguien te hizo, cuando sientes que estás destinado y que no puedes hacer nada para eso. Entonces, para mí, el punto uno es posición de víctima, el punto dos es posición de creador, pero creador desde el amor, creador desde el poder de la mente, no creador desde el que se mata en el proceso. El que se ujú, mata en el proceso, cuando digo eso, el que se, mejor dicho, vamos a hacerlo y haz que pase y esfuérzate y quémate y sacrifícate. Ese para mí es un 5 ujú. porque en el camino está dejando el pellejo, entonces ¿con qué va a seguir? Entonces ahí tenemos el enfoque. Uno, el víctima; 5, el que se está sacrificando como nada en el camino; y el 10 es aquel que aprendió a usar el poder
de su ser interior, de su energía para construir una vida. Entonces ahí ya tienen Ujú. ustedes un marco, ¿listo? Exacto. Aquí lo que van a hacer es Vamos, seleccionar una casilla, o sea, del 1 al 10, cómo te puntúas antes de iniciar el libro. Es lo que vamos a hacer. Ujú. El siguiente, el bien. capital espiritual. Vamos al capital espiritual. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que todos nacemos con una conexión que es de tipo espiritual. O sea, nosotros sabemos, pero en algún momento nos soltamos de eso, por la religión, por la creencia que sea, y nos empezamos a sentir alejados, ¿sí? De un Dios. Y empezamos a sentir que con Dios tenemos más un Dios de juicio, un Dios castigador o algo así. Ujú, Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de ese capital espiritual, hablaría del uno, aquella persona que siente que Dios lo enjuicia, lo castiga, que Dios, porque me parece que es peor sentir un Dios castigador que sentir un Dios lejano, ¿sí? ujú, Es más, es terrible sentir que tú tienes al creador de todo, pues, en contra tuya, una cosa así. Entonces, esa es la posición uno, esa posición en la cual tú sientes que eres indigno, que tienes que pedirle piedad a Dios, que te tienes que sacrificar para que él a ver si algún día te escuche. Para mí ujú, el 5 es aquel que no tiene ninguna relación con Dios, que no cultiva ningún nivel de espiritualidad y simplemente va por la vida, ¿sí? ujú. Como pues pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Y Exacto. tal vez sintiéndose dependiente solo de él. Y el número 10 es aquella persona que ha logrado establecer con Dios o con la espiritualidad un aliado. Es decir, es como el nuevo, yo diría que es como reconocer que Dios es como un chat GPT, pero con con una inteligencia maestra, con Ujú, un ser humano en ese nivel donde lo sabe todo y pues tiene la información de acceso a la que no tenemos muchos y por tanto va a tener un gran nivel de sabiduría y pues qué chévere que a ese que tanto sabe o a esa masa gigante de conocimiento le puedo preguntar y me va a responder. Entonces, para mí ese es el 10. ok, Vamos muy al bien. capital creativo. Creativo. Cuando hablamos de ese capital creativo, y es importante allí, es interesante saber que nosotros podemos estar en una posición no de vivir una vida, sino de crear una vida, ¿sí? De saber que Ujú, yo puedo darle una realidad a las cosas que yo quiero. Y en esa creatividad estoy viviendo mi vida en una posición en la cual eh, respondo a las experiencias. Ese sería el uno, donde, por ejemplo, yo no creo nada en mi vida, sino que vivo a medida de lo que se va presentando. Así viven los de mi entorno, así viven los de mi ciudad, así han vivido los de mi familia, así, y entonces entro en un estado de resignación. Para mí, ese sería el uno. El creativo a nivel 5, como para tener un intermedio, es aquel que trata un poco más de darle forma a su vida. Entonces le mete hábitos, entonces quiere poner buena comida, ejercicio, buen dormir. Entonces trata de estructurar en el campo 3D, digo yo, en este campo físico, hábitos y conductas que le permitan tener una experiencia. Entonces crea unos hábitos, crea un acompañamiento para vivir eso. Pero para mí el 10 es aquel que definitivamente decide diseñar una vida que quiere y elige que eso quiere, bien sea tomando la iniciativa y estructurando sus sueños, no comparándose con los demás para disminuirse, sino inspirándose en un entorno para ir más allá o inclusive disponerse a ser un pionero. Es decir, aceptar que en algún momento podría ser el único o la única o el primero de su familia en hacer este tipo de cosas. Entonces, ese es ujú. el del capital creativo. Creativo. Ujú. Ahora vamos al del capital de la aventura. ¿Qué El significa eso? social, social. Me falta el crear. Ah, bueno, está el aventura y luego el social. Entonces vamos Ujú. al ahí tienes el social. Entonces vamos al Social. social. Ujú, Nosotros podemos tener relaciones interpersonales que padecemos, vivir por el mundo cargando a nosotros, sintiéndonos que es difícil conversar con nosotros mismos o teniendo unas interacciones con las otras personas que sean dificultuosas, ¿cierto? ¿Cómo puedo pasar por la vida logrando que en mi interacción con todas las otras personas esté desde el amor? Entonces, un ejemplo. En el uno, en el capital social, yo definitivamente soy una persona que crea, eh, tengo conflictos relacionales,
¿sí? ujú, Ya no tengo esa conciencia de que estoy unido con el otro, de que tengo una resonancia y de que mi forma de relacionarme con los demás depende de la sanación interior que hay en mí, ¿sí? ujú, Entonces, me pasan, me hacen, me tocan y vivo en un estado de resentimiento, rencor, reclamo, queja y con una gran facilidad de sentirme ofendido. ujú, Voy al 5, donde podría llegar a ser una persona que teje relaciones, pero tal vez esas relaciones las tejo ya desde una negociación, tratando de que entre todos, ¿sí? Haya como una transacción comercial. Pues por lo menos existen los otros y trato de tener como un equilibrio entre tú me das un regalo, yo te lo doy, tú me das una atención y la reciprocidad. Hasta allí, digamos que es un proceso funcional. Pero en el capital, cuando hablamos social, es cuando tú empiezas a sentirte que a través de ti, y es el 10, fluye el amor. Y tú amas porque eres así. Y tu ujú, relación con los demás te permite verlos sin juicio, te permite verlos em, desde ese amor incondicional, desde entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero ujú, que cada uno está tratando de vivir su vida en medio de sus situaciones de la mejor manera posible. Entonces tu corazón está cargado de comprensión, de compasión, no de pesar, comprensión y compasión. Ese para mí es el 10. Entonces empiezas a conectarte con los otros en un nivel pleno. Y ahí es donde todas las relaciones no están cargadas de dependencia emocional, sino de libertad. de libertad. Muy Ahora bien. vamos al capital de la aventura. Aventura. Ujú, Ujú. En la aventura hay una parte y es cómo transito yo la vida. Hace un momento hablaba de que cuando tú vas, por ejemplo, a un parque como Disney, ¿sí? En ese parque ujú, o en otros, tú estás siempre como, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pero ese que sigue es con una disposición a meterte en el juego, a conocer lo nuevo que hay, a que te sorprendan, ¿sí? A transitar con alegría, mm, a estar como un niño en esa capacidad de asombro. Entonces, cuando yo identifico este tipo de características, yo diría que si yo me permito transitar la vida con esa sensación de me va a gastar esta vida, me encanta, voy a disfrutarla y empiezo, estoy permeado de la expectación positiva, de la gratitud, de esa contemplación de la vida, estaría en un 10, porque tengo un espacio de transitarla feliz, porque yo te soy muy ujú. franca, una persona podría estar en un palacio y sentirse solo, Y sentirse desgraciado, solo. sí, Ujú, triste, sentirse que no es suficientemente limpio o suficientemente brillante o no te, o sea, siempre encontrar eh, el pero, ¿sí? Entonces no depende de la afuera, depende de mi posición interior y de mi forma en que yo asumo la contemplación de la vida. Entonces para mí el capital de aventura arranca a transitar la vida con una capacidad de asombro y de expectación positiva y gratitud. Ahora, ujú, el estado uno sería cuando nada es suficiente, todo me huele feo, la vida es un problema, estoy cargado de miedos, estoy cargado de imaginándome lo peor que puede pasar, ¿sí? Siempre pensando el peor escenario, mirando a las personas desde el ojo de con qué saldrán. Entonces, esa expectativa negativa creo que obviamente enferma, acaba, daña y por supuesto pondría un capital de aventura en cero. El ujú, 5 pienso que es el que se hace como el ambiente y trata de adaptarse. Entonces, desde esta calificación, pensaría que cada uno puede analizarlo para poder identificar al terminar los 30 días cómo cambió su capital. Pero ok, que es importante, cada uno de ustedes va a recibir un ejercicio que Sandrita se los va a compartir y en ese ejercicio ustedes van a tener la posibilidad de ir cambiando los estados internos para poder subir ese capital. Y al hacerlo, se va a ir de una manera muy natural, pero en este caso, apoyados precisamente de o este gran campo, o Dios, o el universo, que es el que estamos invitando también dentro de este proceso. Entonces, ujú, ahí les va quedando el ejercicio. Les recomiendo mucho que lo hagan. Yo pienso que este tipo de ejercicios de centrarnos en lo bueno, en crear, lo único que va a hacer es expandir y crear más. Llevo más o menos, no sé, por ejemplo, haciendo EMA ya van a ser más de 10 años. EMA ujú, es el entrenamiento mental anual, que son 12 meses. Y hay otros entrenamientos que realizo, pero siempre, 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 uno de los aceleradores que yo le digo a la gente es agradezca.
Enfoques en lo bueno, Ujú. metas en la expectativa. Y es impresionante porque personalmente cada año yo escucho siempre esto. En un mes, en 6 meses, en un año, logré lo que no ha logrado en toda una vida. Y uno dice, pero wow, esto parece magia. Pero realmente no es magia, es ciencia. Es que cuando yo me conecto con agradecer, al despejar los miedos, al despejar las ansiedades, al despojar la sensación de limitación, ¿qué voy a lograr? Que la vida fluya. Ujú. Y eso está bien. Y exacto. Y bueno, y como dice también Pam, que dice que también necesitamos medir cómo Claridad. iniciamos para poder medir un poquito, porque cuando medimos, pues sabemos que los resultados van bien o mal. Entonces, los invito a hacer este ejercicio. Como les explicó Magda, yo les voy a dejar un resumen de cada uno en el grupo, en la comunidad y aquí en la descripción de YouTube a los que lo vean por YouTube. Pero la idea es que puedan ver cuál es su capital alquímico, su capital espiritual, su capital social, su capital de creatividad, porque no, fíjense que no, aquí estamos hablando de abundancia, pero no nos están midiendo la abundancia desde cuánto tenemos en el banco, como decía Magda, cuánta plata estamos manejando, sino un poquito más allá, porque tenemos muchísimas cosas por medir. Entonces, bueno, en 30 días, Magda, en 30 días te invito para que hagamos el cierre y ya comentamos cómo estemos cambiando este capital, cómo estemos cambiando. Estamos haciendo esta medición hoy. Yo los invito a que lo hagan de manera consciente, de una manera muy eh, objetiva y hasta sincera con ustedes mismos, cómo están para que podamos ver los cambios en 30 días. Y Cada día, Sandrita, dígame. yo no sé si quieren, nos pueden Ajá, buscar también en redes, ¿no? Yo aparezco en Instagram sí, como Magda Yandar, sí, Magda como Magdalena sin Elena y Yandar con Y de yuca como de andar los caminos, ¿no? exacto, Y andar con Y de yuca, exacto. Magda Ajá, Yandar. Entonces me pueden buscar y, por ejemplo, si tienen alguna inquietud, me escriben por mensaje interno. sí, Estoy en el ejercicio de agradecer y generar abundancia. Me interesa, con mucho gusto, por ahí les comparto la información, digamos, ujú, de ampliar, porque a veces es abstracto un poco, pero sí, vale el ejercicio, porque en realidad, mira, sí es importante medir, Sandra, porque hay cosas que empiezan a pasar de una manera tan especial que uno empieza a decir, ay, no es que la vida es mágica y como si siempre hubiera sido así o por... No, tú tienes que identificar que hiciste un ejercicio y hubo un cambio para que cuando quieras nuevamente más cambios, pues sepas qué ejercicio hacer. qué ejercicio hacer, exacto. Y bueno, este es un libro que bueno, nos lleva de muchas expectativas y como les dije a Magda, pues anímense a jugar. Todos los días es un juego, ella de hecho ya le llama así, juegos, y les invito a que los hagan todos los días. Fíjense que no, al que no le gusta leer, pues no es una cosa de leer, es simplemente de seguir el juego, de escuchar a diariamente estos videos que les dejo con estas invitadas súper especiales. Hoy medimos, hoy tenemos el primer día con Magda. Magda, muchísimas gracias. Yo les voy a dejar todas sus redes sociales para que las sigan y por supuesto, bueno, para que se interesen y bueno, y hasta pueden entrar en su entrenamiento anual que comienza próximamente, porque de verdad que es súper interesante. Yo tuve la oportunidad de hacerlo hace 2 años y bueno, potencié muchísimas cosas. Entonces vamos a medir ese capital creativo, vamos a ver, vamos a agradecer por 30 días, agradecer, generar abundancia y alegría, porque ella lo dice así, es la alegría. Bueno, Magda, despídete de la audiencia, les dejo por ahí. Ella también va a estar en la comunidad de agradecedores. Ahorita te mando el link para que te unas a nuestra comunidad de agradecedores y para continuar estos 30 días. Despídete de la audiencia y muchísimas gracias por invitarnos a medir este capital. Bueno, entonces les mando un abrazo y hay dos cosas que sí quiero dejarles en la mesa. Uno, sí tenemos que aprender a usar la mente a nuestro favor, Uh para -huh. que no nos sabotee tanto y no nos amargue la vida. Hay que usarla, aprender a usar la mente a nuestro favor. Y dos, es importante aprender a enfocar en lo que sí tenemos, los que sí están y lo que sí hay aún, lo que sí experimentamos, para no quedarnos en la ausencia de lo que realmente tal vez es solo imaginario. Porque ahí cultivamos la gratitud. ¿Para qué elegir sentirnos mal si podemos elegir sentirnos bien? Y eso nos hace más bellos, más sanos, más prósperos, más alegres, más magnéticos. Entonces podemos ser sabios en la administración de nuestra mente y nuestra vida. Y esa es la invitación.
Que disfruten este camino. Gracias, Magda. Un beso para todos. Mañana les mando el segundo ejercicio. Gracias, Magda. Hasta luego.